Hola, hola, hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están, mis amores? Espero que estén súper bien con la energía a tope y listos para un nuevo vídeo, porque hoy, amigos, nos sumergimos de lleno en el universo del chismecito, el drama y por supuesto, ese ingrediente mágico que tanto nos gusta del amor. Hoy, como el título lo anticipa, vamos a desentrañar un misterio que ha estado volando por las redes sociales, inundando foros y grupos de fans, y encendiendo las alarmas de todos los amantes de las telenovelas turcas del asunto de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Ya sé, la sola mención de sus nombres hace que se les enciendan las antenas, ¿verdad? Porque, vamos a ser honestos, la química entre estos dos en la serie Erkencikus era, explosiva, de otro planeta. De esas que traspasan la pantalla. Y como todos sabemos, el mundo entero adora un buen romance televisivo que se traslada a la vida real, ¿o no? Es la fantasía hecha realidad. Así que sin más preámbulos, como dice el título de este vídeo, Can Yaman y Demet pillados, ¿qué foto secreta los hizo reaccionar así? Prepárense porque vamos a destapar este misterio, a analizar cada detalle, a sumergirnos en las teorías y sobre todo, a debatir. Vamos a hablar de esa famosa foto que ha dado la vuelta al mundo virtual, de lo que se rumorea por ahí, de las reacciones de los implicados y, por supuesto, de qué está pasando realmente. ¿Están juntos? ¿No están juntos? ¿Amigos con derechos? ¿Enemigos mortales? Vamos a averiguarlo juntos, mi gente. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones, quiero dar la bienvenida a todos los nuevos suscriptores y, por supuesto, a los veteranos. Gracias por estar aquí. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre tus celebridades favoritas, sus escándalos, sus romances, sus proyectos profesionales y, por supuesto, los mejores análisis. No te lo pierdas. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchas gracias por ser parte de ella. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus opiniones. Son lo máximo. Ahora sí. Comencemos. Asterisco un poco de contexto, Can Yaman y Demet Özdemir, los reyes de Turquía asterisco. Bien, empecemos por lo básico para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el maravilloso y adictivo mundo de las telenovelas turcas. Can Yaman y Demet Özdemir son dos de las estrellas más grandes, más populares y más queridas de Turquía. Son ídolos de masas con legiones de fans en todo el mundo. Can Yaman por un lado, es un actor reconocido por su físico, su talento innato y su carisma arrollador. Lo conocimos y nos enamoramos de él como Can Divit en Erkencikus, un publicista exitoso, atractivo y con un carácter fuerte, pero a la vez sensible. Su actuación cautivó a millones de personas y lo catapultó a la fama internacional. Ha protagonizado otras series exitosas como Dolunay y Bay Jane, y actualmente sigue cosechando éxitos en Italia, donde ha consolidado su carrera y ha roto corazones con campañas publicitarias y proyectos en cine y televisión. Demet Özdemir por otro lado, es una actriz talentosa, carismática y con una sonrisa que ilumina cualquier habitación. La conocemos y adoramos como Sanem Erkencikus, una joven soñadora, romántica y llena de vida. Su papel como Sanem la convirtió en una de las actrices más queridas de Turquía y le abrió las puertas a una exitosa carrera. Ha protagonizado otras series populares como Doğu Unep Kaderindir y Adnfara, y actualmente sigue cosechando éxitos, demostrando su versatilidad y talento en cada proyecto. La magia de Erkencikus y el nacimiento del Candem ****. La serie Erkencikus fue un fenómeno. La historia de amor entre Can y Sanem, sus idas y venidas, sus risas y lágrimas, conquistó a audiencias de todo el mundo. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera un éxito rotundo fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. La gente simplemente amaba verlos juntos, y la química que transmitían era palpable, explosiva, electrizante. Sus miradas, sus gestos, sus besos apasionados, sus discusiones acaloradas, todo. Era como si la pantalla se incendiara cada vez que estaban juntos. Y como suele suceder en estos casos, los fans comenzaron a soñar con que esa magia traspasara la pantalla. Empezaron los rumores, las especulaciones, las fotos juntos fuera del set, las indirectas en redes sociales, era una locura.
La comunidad de fans bautizada como Candem creció exponencialmente, creando un fervor y una expectativa sin precedentes. Asterisco asterisco la foto secreta, el detonante asterisco asterisco. Y aquí es donde entra en juego la famosa foto secreta, la que ha desatado la tormenta en redes sociales y que ha reavivado los rumores sobre la relación entre Khan y Demet. ¿Cuál es esa foto? Bueno, hay varias fotos que han causado revuelo a lo largo de los años, pero hay una en particular que parece haber sido el detonante final, la que puso el dedo en la llaga y obligó a todos a hablar. Se trata de una foto que circuló en redes sociales, principalmente en Twitter e Instagram, y que muestra a Khan y Demet, aparentemente en una situación íntima, para decirlo suavemente. En la foto se les ve muy juntos, muy cercanos, muy acaramelados, muy juntos. Se rumorea que la foto fue tomada en un ambiente privado, en lo que podría ser un yate o una fiesta privada. En la imagen se les ve sonriendo, abrazados, y en una pose que para muchos indicaba una cercanía que iba más allá de la amistad. Las interpretaciones fueron variadas, pero en general, la foto generó un consenso: Khan y Demet parecían estar más que amigos. Lo más interesante de esta foto es que al parecer, no fue filtrada por una agencia de prensa ni por un paparazzi que los acechaba. No. Según las especulaciones, esta foto fue filtrada por alguien cercano a ellos, alguien que podría haber tenido acceso a material privado. Drama. Esto avivó aún más el fuego de las especulaciones y generó todo tipo de teorías conspirativas. ¿Una venganza? ¿Un error? ¿Una estrategia de marketing? El misterio es grande. Y como era de esperar, las reacciones no se hicieron esperar. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, los medios de comunicación se volvieron locos, la tormenta perfecta. Y Khan y Demet, bueno, reaccionaron a su manera, cada uno a su estilo. Asterisco las reacciones, ¿qué dijeron Khan y Demet? Asterisco. ¿Cómo reaccionaron los protagonistas ante esta foto que, sin duda, invadió su privacidad? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde las interpretaciones y las teorías se multiplican. Khan llaman asterisco por lo general, es bastante reservado y cauteloso con su vida personal. No le gusta exponerse demasiado, prefiere mantener un perfil bajo y suele ser bastante discreto con sus relaciones. Es un hombre que valora su intimidad y protege su privacidad. Sin embargo, en esta ocasión, parece que no se quedó completamente callado. Algunos dicen que respondió con indirectas en sus redes sociales, con mensajes crípticos y fotos que dejaban mucho a la imaginación, alimentando aún más la curiosidad de sus fans. Publicaciones con frases ambiguas, fotos con miradas desafiantes. Todo se interpretó como una respuesta sutil a la foto filtrada. Otros, en cambio, dicen que Khan simplemente ignoró el asunto, como si no pasara nada, como si la foto no existiera. Un silencio que, para algunos, fue más revelador que cualquier palabra. Demet Özdemir por otro lado, es un poco más abierta y accesible con sus fans, pero también cuida mucho su imagen. Es una mujer que transmite cercanía y simpatía, pero tampoco revela demasiado sobre su vida privada. Es amable y cercana con sus seguidores, pero sabe mantener la distancia necesaria. Ante la foto, su reacción fue más ambigua, enigmática. No negó nada, pero tampoco confirmó nada. No emitió comunicados oficiales, no dio entrevistas al respecto. Simplemente dejó que la gente hablara, que especulara, que teorizara. Y siguió adelante con su vida, concentrada en sus proyectos profesionales y en sus relaciones personales. Su silencio para muchos fue una forma de no alimentar el morbo y de proteger su privacidad. El misterio persiste, ¿qué hay entre ellos? Y es que, amigos, las especulaciones sobre la relación entre Khan y Demet han sido constantes desde que terminó la serie Erkencikus. Han pasado varios años desde el final de la serie, pero el interés por su relación no ha disminuido. Se han visto juntos en eventos, se han enviado mensajes cariñosos y cómplices por redes sociales, se han dedicado bonitas palabras y gestos el uno al otro. Han compartido momentos en la vida real que han alimentado las esperanzas de sus fans. Pero hasta la fecha nunca ha habido una confirmación oficial de que estén juntos como pareja. ¿Amigos? ¿Amantes? ¿Ex-amantes? Simplemente compañeros de trabajo que se quieren mucho y que mantienen una buena relación. El misterio sigue siendo la comidilla de los foros y las redes.
Asterisco asterisco, ¿qué podemos deducir de todo esto? Asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué podemos deducir de todo este revuelo? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de todo este análisis? 1. Asterisco asterisco, la foto es real asterisco asterisco, no es un montaje, no es un fake. Es una foto que existe y que muestra a Khan y Demet en una situación comprometedora, que sugiere una cercanía que va más allá de la amistad. 2. Asterisco asterisco, las reacciones fueron peculiares asterisco asterisco, ni Khan ni Demet negaron la foto de forma tajante, ni la confirmaron abiertamente. Sus respuestas fueron ambiguas, dejando un margen a la especulación. 3. Asterisco asterisco, las especulaciones continúan asterisco asterisco, los fans siguen soñando con que sean una pareja en la vida real, y la foto ha avivado aún más las esperanzas y las teorías. Asterisco asterisco, ¿por qué reaccionaron así? Las teorías más populares asterisco asterisco. ¿Por qué Khan y Demet reaccionaron de esta manera ante la foto filtrada? Hay varias teorías que intentan explicar sus comportamientos. 1. Asterisco asterisco, quieren mantener su privacidad asterisco asterisco. La teoría más plausible es que simplemente no quieren hacer pública su relación. Quieren proteger su intimidad, su vida personal y prefieren que su relación sea algo privado, lejos del escrutinio público y mediático. 2. Asterisco asterisco, la foto fue un accidente y no quieren darle más bombo asterisco asterisco. Otra posibilidad es que la foto haya sido un error, un momento privado que no querían que se hiciera público. Por lo tanto, decidieron no alimentar el escándalo y minimizar el impacto de la filtración. 3. Asterisco asterisco, no están juntos, pero la foto los perjudicó asterisco asterisco. Una tercera teoría es que tal vez no están juntos como pareja romántica, pero la foto los perjudicó de alguna manera. Quizás estaban en una situación de amistad especial, o quizás hubo algo más en el pasado. En este caso, no saben cómo manejar la situación y han optado por el silencio. 4. Asterisco asterisco, estrategia de marketing asterisco asterisco. Algunos más atrevidos sugieren que todo podría ser una estrategia de marketing, un truco para generar publicidad y mantener el interés en sus carreras. Esta teoría, aunque es menos probable, siempre está presente en el mundo del espectáculo. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la foto ha generado un gran revuelo y ha avivado las especulaciones sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Y como siempre, los fans están al acecho, esperando la confirmación de sus sueños. Asterisco asterisco, ¿qué podemos esperar en el futuro? Asterisco asterisco. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Veremos a Khan y Demet juntos algún día, confirmando los rumores y oficializando su relación? ¿Se animarán a dar el paso y a hacer pública su historia de amor? ¿O seguirán manteniendo el misterio, alimentando la curiosidad y las especulaciones? La verdad, no lo sabemos. La vida de las celebridades es impredecible y cualquier cosa puede suceder. Lo único que podemos hacer es seguir atentos a sus redes sociales, a sus fotos, a sus entrevistas, a sus apariciones públicas y a sus gestos. Seguir analizando cada detalle, cada mirada, cada palabra. Porque al final, ¿quién no quiere ver a Khan y Demet felices juntos? ¿Quién no quiere que la magia de Erkencikus se traslade a la vida real? Asterisco asterisco, resumen y conclusión asterisco asterisco. Y ahora, amigos, vamos a resumir los puntos principales de este vídeo. Asterisco, hablamos de la química explosiva entre Can Yaman y Demet Özdemir en la serie Erkencikus y del fervor que generó entre los fans. Asterisco, mencionamos la famosa foto secreta, que causó revuelo en las redes sociales y el impacto que tuvo en la opinión pública. Asterisco, analizamos las reacciones de Khan y Demet ante la foto y las posibles interpretaciones de sus silencios y ambigüedades. Asterisco, discutimos las posibles teorías sobre su relación y lo que podemos esperar en el futuro, desde la privacidad hasta la estrategia de marketing. Asterisco, concluimos que el misterio sobre su relación continúa, y que la esperanza de los fans sigue viva. Y bueno, eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado este vídeo lleno de chismecito, drama y misterio. Gracias por verlo, gracias por estar aquí, y gracias por ser parte de esta comunidad. Me encanta leer sus comentarios, sus teorías y sus deseos sobre la relación entre Khan y Demet. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que están juntos? ¿Creen que son amigos? ¿Creen que el amor de Erkencikus se trasladó a la vida real? Déjenmelo saber en los comentarios.
Y antes de que se vayan, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme. Chao, chao.